Y de las ciencias a las letras, como ya sabéis, este próximo lunes es el Día del Libro, así que hoy nos hemos querido fijar en la presencia del clima, de la meteorología o de algunos fenómenos meteorológicos en la literatura. Cada 23 de abril conmemoramos la muerte de dos genios de la literatura, de Shakespeare y de Cervantes. La meteorología también ha sido fuente de inspiración para los literatos. Sobre este aspecto, la meteorología y la literatura, hablamos hoy en nuestro reportaje de Fuera de Tiempo, de la mano de un nuevo amigo, de Fran. Fran. Hola David. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Meteorología y literatura. Y qué mejor lugar que para hablar de ello que la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Balondo de Mérida. ¿Me cuentas? Vamos. Venga, vamos. Fran, de toda esta ingente cantidad de libros, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar por el Quijote, David, porque Venga. el Quijote es la obra cumbre de nuestra literatura universal y el nacimiento de la literatura moderna. ¿Y qué referencias hace Cervantes a la meteorología en su obra? Vamos a destacar dos ejemplos. Capítulo 52 de la primera parte. Vemos las preocupaciones de los lugareños, donde hacen rogativas, donde hacen plegarias a Dios porque no llueve por la enorme sequía, o por ejemplo, algunos personajes de la segunda parte que no pueden dormir por la noche porque en La Mancha las temperaturas siguen siendo muy altas en verano. Sí, pero calor y sequía que también lo encontramos en otro tipo de géneros literarios. Y damos un salto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Miguel de Unamuno y Manuel Machado, en poesía, hablan de las altas temperaturas como uno de los condicionantes también de las altas temperaturas en La Mancha, pero también podría ser en Andalucía y en Extremadura, como uno de los condicionantes del atraso económico que vive nuestro país. Y hablando de Andalucía, el calor andaluz, el máximo por excelencia. Y en el caso de Federico García Lorca y de la casa de Bernarda Alba, el calor no solamente sirve para reflejar las altas temperaturas, sino que adquiere un valor simbólico. ¿Por qué? Porque las mujeres de la casa de Bernarda Alba tienen sofocos, tienen calor porque no pueden salir de casa y por la represión sexual que muestran. Ahora que aquí en Extremadura tampoco dejamos muy atrás de calor. Bueno, y vamos a destacar un autor donbenitense, Francisco Valdés, en una edición de las estampas extremeñas de Manuel Simón Viola y José Luis Bernal. Encontramos una estampa que es la sequía, donde los campesinos muestran una tremenda preocupación porque no llueve. Hemos hablado, Fran, del calor, de la sequía, pero me imagino que también la lluvia, el frío, la nieve, el viento tienen su hueco en la literatura. Bueno, y si hemos comenzado por el Quijote, vamos a hablar ahora de otra obra cumbre de nuestra literatura, en este caso La Regenta. Estamos en el Cantábrico, estamos en Oviedo, estamos en Vetusta, y en el capítulo 16 estamos en octubre, donde muere el buen tiempo. Muere el buen tiempo por la lluvia, por el mal tiempo. Tanto es así que aunque en noviembre aparezca el sol, que está reflejado en el capítulo, es un sol frío, un sol casi de invierno. El clásico orvallo gallego, persistente, aunque si hablamos de persistencia, hay otras zonas en el planeta donde la lluvia aguanta durante días, semanas e incluso meses. Y pasamos de España a Latinoamérica. Nos centramos ahora en Colombia y en dos referencias de Gabriel García Márquez. El relato de un náufrago cuenta la historia real de Luis Alejandro Velasco, un náufrago que estuvo durante 10 días en el mar hasta que fue rescatado, pero sobre todo la historia de Macondo en 100 años de soledad, el diluvio que tuvo atrapados a sus personajes 4 años, 11 meses y 2 días. Y muchas veces estos fenómenos meteorológicos son contratiempos para numerosas expediciones y aventuras. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del Mago de Oz, el primer cuento infantil con personajes y espacios típicamente americanos, lo que nos encontramos es que el tornado es la puerta de entrada a un mundo fantástico, pero en la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, la historia de aventuras, sí que nos encontramos que el mal tiempo es un impedimento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Phileas Fogg, el protagonista, tiene que cambiar el tren por el trineo de vela para poder llegar a Nueva York porque ha habido una tormenta de nieve previamente.
Pero, Fran, no es hasta el siglo XIX, en pleno romanticismo, cuando la naturaleza y en particular la meteorología gozan de una importancia decisiva. Bueno, tanto es así, David, que es en esta época en la que se utilizan los fenómenos atmosféricos para expresar los estados de ánimos y los sentimientos, bien sean de los personajes o de los poetas. Tenemos, por ejemplo, Emily Bronte y su novela Cumbres borrascosas, cuyo título ya lo dice todo, y en el caso de Becker nos encontramos, por ejemplo, en la rima 52 de sus rimas, como él pide a los fenómenos de la naturaleza que lo aniquilen porque no soporta el sufrimiento que está padeciendo. Pues como decía Becker, es más importante el recuerdo que deja un libro que el libro en sí mismo. Gracias por todo, Fran. Gracias por todo.